Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El trabajo práctico correspondiente a la unidad número 7, expansión y debates en la historiografía profesional argentina, tiene por objeto el análisis del campo historiográfico argentino durante la última dictadura militar de 1976 a 1983 y los primeros años posteriores a la recomposición democrática. La última dictadura es uno de los procesos más recurrentes, no solo por las agendas académicas de la historiografía dedicadas a la historia reciente, sino también por las movilizaciones de memoria colectiva, los imaginarios sociales y los debates políticos argentinos, en donde dentro de esas discusiones se ha tematizado con cierta frecuencia la problemática específica del campo intelectual y cultural profundamente afectado por estas políticas sistemáticas de terror, la represión, la censura, que llevó a la desaparición forzada de tantos miembros y al exilio de tantos otros miembros de este campo, ¿no? Entonces, la historiografía política en la Argentina, que comienza a la vez a transitar una etapa de renovación y revitalización en la década de los 80 y que coincide con esta transición hacia la democracia. Para el armado de este video hemos elegido a una autora que se encuentra también en la unidad número 7, se llama María Estela Spinelli y el trabajo es La impronta de la transición democrática en la historiografía sobre la segunda mitad del siglo XX argentino, en donde esta autora va a decir que los historiadores de la política de los tiempos más cercanos coinciden en reconocer la influencia que tuvieron en las aproximaciones y la investigación las lecturas de los sociólogos y los politólogos de la transición democrática y que de algún modo ello contribuyó a perfilar la tendencia hacia la centralidad que adquirió la historia política en un contexto en que la comunidad académica profesional se realineaba y ampliaba señalando un nuevo camino que incluso lo podemos rastrear hasta hoy día. Entonces, el objetivo de Spinelli es historiar por una parte el proceso de consolidación historiográfica inscripta en la trayectoria de la historia social de Romero, de Gino Germani, en la que ocupa también un lugar central Alperindongui, desde el análisis del contexto de la restauración democrática en la Argentina, y por otra parte también revisar las distintas interpretaciones historiográficas, las perspectivas teóricas y las reflexiones de los debates que se fueron desarrollando. Entonces, para esta autora, la principal tesis es que la historiografía no puede entenderse sin el clima intelectual y moral de la postdictadura, donde la democracia, los derechos humanos, el rechazo a la violencia se convirtieron en marcos de interpretación, en donde este clima genera nuevas preguntas históricas y que orienta la producción académica. Entonces, lo que dice esta autora es que la transición democrática funciona como un punto de inflexión que reorganizó la agenda historiográfica y condicionó las preguntas y los enfoques y las sensibilidades con las que se estudió el pasado reciente, en donde se consolidó una historiografía más profesionalizada y menos atravesada por posiciones militantes, lo que permitió revisar críticamente tradiciones ideológicas previas como los nacionalismos, el peronismo, las izquierdas. Y sin embargo, Spinelli advierte que la transición actuó también como un marco explicativo limitante, organizó las interpretaciones en torno a la dicotomía democracia-autoritarismo e invisibilizó otras dimensiones sociales, económicas y culturales. Relacionado a lo que dice Spinelli están las ideas de Luis Alberto Romero, quien dice que hubo una mayor profesionalización de la historia a partir de 1983. La ciencia y la investigación pudieron desarrollarse con mayor libertad, lo que permitió el crecimiento y la diversificación de las agendas de investigación, abordando incluso la historia reciente del país. Para Romero, durante 1976 y 1983, los militares arrasaron con vida, con lugares institucionales, los libros revisionistas desaparecieron de las librerías y su lugar fue ocupado por versiones tribales o pintorescas de la historia. A raíz de esto, muchos historiadores marcharon al exilio y completaron su formación profesional en el exterior. Luis Alberto Romero no ve bien el golpe de Estado de 1976, ya que lo considera un evento trágico y destructivo en la historia argentina. Sostiene que la dictadura destruyó la capacidad administrativa y la institucionalidad del Estado. Posteriormente, con el retorno de la democracia, hubo una apertura y normalización del sistema científico. Además, el CONICET recuperó las causas de investigación y la enseñanza, y se dedicaron recursos considerables a la historia. Muchos historiadores obtuvieron becas e ingresaron a la carrera de investigador. En síntesis, el texto de Luis Alberto Romero analiza la evolución y la identidad de la historiografía argentina, centrándose en el auge y declive de la historia social desde la década de los 60 hasta los 90. La corriente de la historia social ganó un peso institucional y profesional considerable
En la década de los 60, con figuras referentes como José Luis Romero y Julio Alperín Domi. Posteriormente, en los 80 y 90, la identidad de los historiadores exitosos es menos clara. Elementos clave de la buena historia de los 60, marxismo estructural, teoría de la modernización, enfoques de ciclos económicos, perdieron vigencia. Es muy importante eso. Además, el texto describe tensiones actuales en el campo profesional del saber histórico. Se centra en algunos puntos, como por ejemplo, cuestiona hasta qué punto la comunidad de historiadores sigue sus propias reglas. Se menciona la existencia de redes informales y la tendencia a la cooptación en universidades y revistas, lo que aleja la realidad de la transparencia esperada. También dice que existe un problema laboral serio con un mercado saturado que dificulta que las nuevas generaciones encuentren lugar. Esta situación se ve agravada por la crisis económica general y el achicamiento del Estado. El autor realiza una crítica sobre la situación profesional y académica en Argentina, centrándose en las tensiones internas y en el impacto de la política. En 1989, y en medio de cambios de rumbo erráticos pero violentos, han desaparecido prácticas y personajes dentro del CONICET. Este último prácticamente ha quebrado y ya no cumple un papel importante en el sustento material de la investigación, en parte por efecto de su propia condición y en parte por ser la primera víctima de los recortes presupuestarios del Estado. Esta situación también afecta a la universidad por ataques directos a su presupuesto y por ataques indirectos consistentes en la subordinación de sus políticas académicas.